folclore y la mitología japonesa, en su pensamiento mágico, existe una clara división en dos grandes familias de lo que podríamos considerar lo preternatural: los yokai y los yurei. En el caso de los yokai, hay 4 seres o animales emblemáticos y representativos que trascienden el lado mitológico y que tienen una representación física. Estos son el neko, el gato, cuervo, la serpiente y el tema de hoy, los kitsune, los zorros. La palabra kitsune se utiliza tanto para nombrar al espíritu del bosque, al yokai con forma de zorro, como al zorro mismo. Según la mitología, este zorro es un animal inteligente, o más bien un ser inteligente, que posee habilidades mágicas y metamórficas, las cuales se van incrementadas con la edad. Incluso, dependiendo cada cierto tiempo, le nace una cola nueva, siendo el más poderoso el zorro de las 9 colas. También llama la atención de que el kitsune está estrechamente relacionado con el dios shintoísta Inari, que es el dios de la fertilidad, de la agricultura, del arroz y de los zorros, tanto como mensajero o sirviente del mismo, o incluso representación. Llama la atención en los diversos relatos del folclore japonés la capacidad de adoptar la forma humana, incluso la forma de una mujer joven. En este aspecto de mujer joven y bella, el kitsune se desenvuelve como un ser que aprovecha su metamorfosis para hacer 2 formas: o hacer travesuras, pequeñas diabluras, pequeños conflictos hacia una persona en concreta, o lo que sería la función de fiel guardián, amiga, amante o esposa. También se encuentra lo que sea la posesión del espíritu del zorro, pero eso lo veremos un poco más adelante. En consecuencia de sus atributos, al kitsune se le ofrecen ofrendas como si fuera una deidad. En este aspecto existen 2 clases de kitsunes, que son los senko, zorros benevolentes y celestiales, asociados con el dios Inari. Ellos son llamados zorros de Inari, y los yako, que son zorros de campo, que son traviesos, salvajes y pueden llegar a ser malvados. También se encuentra lo que sería el ninko, que es un espíritu de zorro invisible a los humanos, que pueden ser percibidos cuando son poseídos por él. Finalmente, cuando el zorro obtiene lo que sería la 9ª cola, se le conoce como Kyubi no Kitsune, el cual adquiere lo que sería un pelaje blanco y dorado. Tiene la habilidad para ver y oír cualquier suceso que ocurre en el mundo, así como una sabiduría infinita, esencialmente omnisciente. También se encuentra una especie de cierta rivalidad con otro yokai o personaje mítico natural de Japón, lo que serían los tanuki. Los tanuki los conocemos como mapaches, sin embargo, zoológicamente se sabe que más bien son cánidos, no son la familia de los mapaches. Ambos comparten lo que sería la capacidad de metamorfosearse y ciertas capacidades mágicas. Sin embargo, entre esas 2 familias mágicas o preternaturales, se llega por esta misma disposición hacia la magia y la metamorfosis, se llegan a entablar ciertos conflictos o más bien ciertas competencias de metamorfosis, pudiendo llegar al caso de molestar a los mismos humanos. También se encuentra lo que serían las capacidades, la posesión, la aparición del fuego o luz en la boca o en las colas, conocidos como Kitsune-bi, zorros de fuego, la manifestación voluntaria en los sueños del otro, la capacidad de volar, la invisibilidad y la creación de ilusiones, bien elaboradas que son casi indistinguibles de la realidad. Sin embargo, para personajes iluminados en mayor o menor medida, sean shugenyas, sean omni, sean monjes, se pueden dar cuenta por ciertas características que se pueden llegar a tener, ya que una característica que tienen en común los kitsune es que son personajes muy egocéntricos, muy vanidosos, y no pueden evitar dejar ciertos detalles por su propia vanidad. Son capaces de curvar el tiempo y el espacio, volver locas a las personas, tomar formas fantásticas, así como características similares a los vampiros o los súcubos, que se alimentan de energía vital o del espíritu de los seres humanos a través del contacto sexual. Sin embargo, ¿por qué llama la atención el porqué de la presencia de esta figura folclórica, de esta figura mítica? En este aspecto hay varias propuestas actuales de análisis mitológicos. Destaca la de Takahiro Kato,
Miyata, Chiba y Yoshino. Estos 4 analistas mitológicos presentan un análisis posiblemente histórico del por qué la importancia de la figura del kitsune a esta preponderancia mitológica por el cual incluso hoy día hay este santuario, siendo el más importante Fushimi Inari Taisha, el gran santuario de Inari de Fushimi, que se encuentra en Tokio, que es el santuario matriz de los Inaris ubicados en los distintos lugares de Japón. En este aspecto se hipotetiza que posiblemente la importancia del zorro en lo que sería la sociedad japonesa se deba principalmente a la agricultura, ya que al ser un animal cazador sobre todo de ratas o diversos elementos que consumían o que eran un peligro para las sembradíos y las cosechas de arroz, estos eran vistos de forma benéfica, así como el vivir de forma circunvecina a lo que sería la sociedad japonesa. Estos tenían una gran fama y sobre todo una buena publicidad. En este aspecto, la presencia de este yokai ha penetrado tanto en la sociedad japonesa que se ha expandido en casi todo el mundo, tan solo en Japón hay más de 60.000 santuarios jinjas registrados, aproximadamente 100.000 sitios sagrados, los que incluyen los santuarios como deidad protector del local, instalados en las azoteas de algunos edificios de empresas y en las paredes de las fábricas. Estos Inari o estos Jinja es independientemente unos de otros, pero se cree que todos poseen el mismo origen, el Fushimi Inari Taisha, el gran santuario Inari de Fushimi. La área de construcción del Fushimi Inari ocupa un cerro entero. En la entrada se encuentra un tori, o arco rojo, que significa que desde aquí comienza el espacio sagrado y que marca el lindero entre lo sagrado y lo profano. Ahí se encuentra un par de imágenes de zorros blancos, que son los símbolos de esta sede. Este paisaje se repite en todos los Inaris de la localidad del país. La devoción a Inari es tan arraigada que muchos creyentes hacen Katsumode, la primera visita a la Santa Sede al iniciarse el año nuevo. En este aspecto, en enero del 2011, se tienen registrados 270.000 visitantes durante los primeros días de enero. En el trasfondo mítico se encuentra una relación entre la divinidad principal y las otras 2 o 4 deidades subsecuentes en la Jinja. Históricamente, como muestra la tradición oral, se encontraba el dios del Cial, Uka no Mitaononaki. Sin embargo, en el proceso evolutivo, conforme a la evolución y diferenciación del espacio sagrado del santuario, este dios se ha diferenciado de estas deidades, las cuales aumentaron al nivel de 5, de las que se encuentran en la actualidad, las cuales las guardan relación íntima con lo que sea la buena cosecha o la abundancia de víveres, y que se agrupan en la misma categoría de deidad de alimentación. En ese aspecto, una característica que une lo que sea el culto de Inari es la flexibilidad y plasticidad de la creencia, capacidad de adaptarse al cambio circunstancial, tomando figuras múltiples y sentidos diferentes, que permiten variar el número de dioses, siempre manteniendo el vínculo de divinidad fundadora. En este aspecto, es posiblemente lo que permite que se asocie al zorro con Inari, ya que las deidades de Fushimi Inari tienen en general cierto atributo relacionado con los víveres, sobre todo porque la deidad principal, Uka no Mitanokami, quien pertenece a la categoría de las deidades que presiden las provisiones, es por ello que le pusieron el nombre genérico de Miketsunokami, el dios del alimento, en la mitología japonesa. En ese aspecto, el sonido de la palabra Miketsunokami, Mi significa admirable, venerable, reverenciable, no quiere decir de, y Kami, Dios. Resulta que Miketsunokami podría traducirse como admirable dios de Ketsu. ¿Y qué quiere decir Ketsu? El término Ketsu significa consecuentemente las provisiones, víveres y alimento. Pero el fonema Ketsu también coincide con la voz arcaica del zorro, Ketsu, aunque hoy en día se llame Kitsune. Por lo cual se mezclan 2 imágenes, la deidad de los víveres y la del zorro. Con el transcurso del tiempo, el animal en cuestión, un mamífero muy familiar en la vida cotidiana y las aldeas agrícolas, logra sustituir a la deidad original, Uka no Mitanokami, una divinidad invisible, cuya imagen es difícil de captar. A pesar de eso, todavía sigue la diversificación de la deidad. Mi de Miketsu insinúa también el número 3, y con este hecho no es sorprendente que a partir de este significado se haya creado una nueva creencia de 3 zorros: el zorro en el cielo, el zorro en la tierra y el zorro en el ser humano, lo que se puede observar en varios santuarios de Inari, como por ejemplo al Asuka Kumano. En este aspecto hay otro factor que se ha unido a la manera inseparable a zorro y a Inari. Esto es la intervención de la diosa hindú Dakini, cuyo culto originalmente no tiene nada que ver con el zorro.
En el hinduismo, Dakini es una de las deidades que sirve a la diosa violenta Kali. Según la mitología hindú, Dakini come la carne humana, sobre todo el corazón de los hombres, que van a morir en el plazo de 6 meses. Así, por ser caníbal y adivinadora de la muerte, es muy temida por el pueblo. Sin embargo, se le considera al mismo tiempo como una diosa benigna, ya que se ha comido y eliminado todas las bajas pasiones y deseos mundanos, después de la conversión de la enseñanza Buda, y aparece montando en cajadas a un zorro. En este aspecto, un bonzo, o también llamado Shugenya, llamado Kukai, también conocido como Kubodashai, quien introdujo esta creencia en la religión y cultura japonesa antigua, Kukai despliega una actividad notable en las primeras décadas del siglo IX, inaugura el budismo esotérico Shingon, en el que se sincretiza la deidad Dakini e Inari, a través del mismo elemento, el zorro, primero como vehículo de Dakini, luego como un mensajero y finalmente identificado con ella misma, con lo cual adquiere un atributo sobrenatural. Con esto observamos que el budismo esotérico ha tenido gran influencia en la formación de los conceptos religiosos de los japoneses antiguos, como en el caso de Kukai, se comienza a difundir ampliamente por Japón la enseñanza de Shingon, en la que se mezcló el culto de Dakini y el de Inari. Resulta pues que los japoneses antiguos se encontraban con el zorro edificado, tanto en el templo budista como en el santuario de Inari. Existe también otra interpretación de la asociación entre el zorro e Inari, aunque no contradice la explicación ofrecida en párrafos anteriores, sino que es complementaria. En este aspecto, Inari es un santuario que preside el cultivo y la cosecha de arroz, por el que es muy natural que se divinice un elemento u objeto capaz de protegerlo contra todo tipo de mal. El arroz siempre tiene que enfrentar el ataque de los animales dañinos que comen la planta y deterioran la cosecha, como el ratón de campo, el ave, el saltamontes, etc. En este contexto, el zorro desempeña un papel importante porque se convierte en protector del cereal, ya que se come a los animales nocivos para los cultivos de arroz. Por ello, no es extraño que el zorro llegue a ser nidificado, con base en la observación cuidadosa de sus hábitos. También se encuentra, curiosamente, que el círculo migratorio del zorro concuerda con el calendario del cultivo del arroz, es decir, con la primavera coincide con la siembra y en el otoño, que es cuando ocurre la cosecha. Durante el invierno, cuando casi no hay ninguna actividad agrícola, el zorro se retira al fondo del monte y normalmente no se le ve en la aldea. Sin embargo, a veces poco antes de primavera, cuando se siembra el cereal, aparece para buscar alimento. Por ello se le considera como ayudante o dios anunciador de la llegada de la época de siembra. Una vez iniciada la primavera, el zorro desaparece nuevamente en la aldea y no vuelve hasta la época de la cosecha. De esta manera, se observa que el animal desaparece en la aldea en 2 momentos, el cultivo y la cosecha de arroz, y en el círculo de su aparición concuerda con la primera y última etapa del cultivo del cereal. Por ello, con la coincidencia en la aparición y desaparición del cereal y del zorro, no es sorprendente que ambos estén asociados y que el zorro haya adquirido un atributo sobrenatural. En este aspecto, evoluciona para el periodo Edo, para el 1603 para el 1868, para para adquirir otro atributo, ya no solamente una deidad de la alimentación, sino también de la abundancia y del dinero. Esto está ligado con lo que sería el ciclo de intercambio económico existente en ese momento, ya que en ese momento la economía estaba basada en el arroz. Las fanegas o los bultos de arroz era la unidad comercial con la que se hacía mercado. En este aspecto, quien tenía más fanegas de arroz era posiblemente el que tuviera mayor riqueza, por lo cual en los atributos de Inari simplemente adquirieron la atribución del dinero. Esto nos llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque su culto y su ejercicio religioso no ha decaído con el paso del tiempo, sino más bien se ha acrecentado. Concretamente, como lo mencionamos, en la práctica del Hatsumode, la visita al santuario, la dirección a Mataisha o los santuarios locales, tiene un registro de gran presencia de visitantes. Después de realizar una plegaria o antes de salir de la sede, no se olviden de comprar el ofunda y el omari, el talismán en papel para la casa y el amuleto para cada persona, con lo que piden encarecidamente protección y desarrollo, así como abundancia económica. Esto evidencia que el culto Inari y al Kitsune está vigente, puesto que incluso las creencias en la maldición y la posesión del espíritu permanecen actualmente. También se encuentra lo que sea la función ofensiva o defensiva para el enemigo del devoto. Sería el caso de los Tatari y el Tsukimoto. El Kitsunetsuki significa literalmente estar poseído por un zorro. En este caso, la víctima es una mujer joven, la cual es poseída por un zorro, que se alimenta de su energía vital para intentar hacerse más fuerte. En algunos casos, la expresión facial de la víctima cambia de una forma que es parecida a la de un zorro,
Incluso si hemos visto ciertas características del anime de Naruto, podrán ver estas características cuando éramos sobre todo más niños. La tradición japonesa menciona que la posesión de un zorro puede hacer que la víctima sea analfabeta tenga la capacidad de leer. La Arcadio Farm describe de forma más profusa lo que sería este caso de posesión. Algunas veces ellos corren chillando a través de las calles. Algunas veces ellos se acuestan y les sale espuma en la boca y aullan como zorros. Y en una parte del cuerpo del poseído aparece en la piel una protuberancia que se mueve y que se nota que tiene vida propia. Y se le pincha con una aguja, este se desliza a otro lugar. Si no se puede agarrar, debe ser tomado con firmeza con una mano fuerte y que no se escape entre los dedos. Las historias de posesión indican que hablan y escriben en idiomas que ellos no conocían antes de ser poseídos. Ellos comen solo lo que les gustan los zorros, el tofu, el aburage, el azukemishi, etc. Ellos comen bastante, alegando que no son ellos, pero los zorros posesionados son hambrientos. Generalmente para su exorcismo se realiza en algún santuario dedicado a Inari. En ese aspecto es muy importante lo que sería la enseñanza oficial de Fushimi-taisha, la tolerancia que existe en la discrepancia entre la creencia del pueblo, la clave de la generosidad de la Santa Sede. Los feligreses han creado nuevos elementos en su culto y lo han adaptado a sus necesidades, motivadas por cambios socioeconómicos y las particularidades de la localidad. Sin embargo, es curioso que Fushimi-taisha no transmite casi ningún comentario ni opinión respecto a la fe. El punto más notable, fijación del zorro. La presencia de este animal en Inari es impetuosamente notoria y marcada. Y una característica que ha sobrevivido es precisamente lo que sería el uso de las esculturas y de muñecos de zorro. En este caso, el culto y la doctrina hacia el culto a Inari y hacia el zorro tiene cierto nivel de flexibilidad, realmente de boca en boca. Esto lo ha permitido la sede, que se ha clasificado conforme a cada momento histórico, al grupo social, a las circunstancias individuales, así como la petición de un problema, al momento específico de cada quien, así como el fenómeno de las posesiones. En definitiva, el culto Inari y hacia los Kitsune es un conjunto de creencias tolerantes y capaces de aceptar la diversidad y variedad a un límite máximo y que hoy día se sigue cambiando. Inari es la deidad, pero Inari es tanto Inari como Kitsune. Los Kitsune solo son Kitsunes. En este aspecto, si les gustan estos temas y les gustan estos videos, les agradecemos enormemente su atención. Muchísimas gracias. Si les ha gustado, por favor denles un like, comparten y comenten. Cualquier pregunta con gusto la responderemos de acuerdo a nuestras capacidades. Nuevamente, muchísimas gracias y buenas noches.